cruzó la línea. Ahora no me detendré. Dicen que no puedes planear para los imprevistos de la vida. El Goes me enseñó que sí puedes, siempre y cuando estés dispuesto a derribar la puerta. Mi nombre es Nicolás Fuster y a mis 41 años, he echado abajo más puertas que un encuestador con problemas de ira. 15 años al mando del equipo de operaciones especiales en Valencia me enseñaron que la mayoría de los problemas tienen soluciones sencillas, fuerza abrumadora, precisión milimétrica y la voluntad de hacer lo que otros no se atreven. Lo que no te enseñan en la academia es cómo reaccionar cuando tu propia vida explota desde el interior. Estaba sentado en mi modesta casa de 3 habitaciones en la avenida de Baleares, contemplando los papeles del divorcio que ya era firme desde hacía 6 meses, cuando mi teléfono vibró. El nombre de Lucía en la pantalla hizo que mi estómago se contrajera como si hubiera tragado cristales rotos. Nicolás, su voz era temblorosa, ese temblor particular que significaba que había estado bebiendo de nuevo. ¿Qué quieres, Lucía? Mantuve mi tono neutro. Profesional. La misma voz que utilizaba para las negociaciones de rehenes. Necesito tu ayuda. Braulio, se ha estado quedando aquí y las cosas se salieron de control anoche. Elena lo vio todo. Braulio Cano, el empresario de 36 años que se había estado acostando con mi mujer durante el último año de nuestro matrimonio. Un matón local que regentaba un taller de coches apenas legal y que pensaba que sus músculos lo hacían invencible. El tipo de hombre que llamaba nena a las mujeres y resolvía las discusiones con los puños. Define, fuera de control, dije, alcanzando ya mis llaves. Me golpeó delante de Elena. Ella se encerró en su cuarto y no quiere salir. Mi hija, 14 años, lista como el hambre y lo suficientemente terca como para discutir con una pared de ladrillos. Había heredado mi sarcasmo y el fuego de su madre, lo que la convertía tanto en mi orgullo como en mi mayor preocupación. ¿Dónde está él ahora? Se fue. Pero dijo que volvería esta noche. Nicolás, tengo miedo. Debería haber colgado. Debería haberle dicho que llamara al 112 como cualquier otra víctima de violencia doméstica. Pero Elena estaba involucrada ahora, y eso lo cambiaba todo. Estaré allí en 20 minutos. El apartamento de Lucía estaba en un complejo decadente en el lado oeste de la ciudad, el tipo de lugar donde el aparcamiento tenía más baches que asfalto y los buzones parecían haber sido alcanzados por la artillería, un mundo aparte de nuestra antigua casa en el barrio de Ruzafa. Pero, por otra parte, muchas cosas habían cambiado desde el divorcio. Ella abrió la puerta con un aspecto lamentable. Lucía había sido hermosa una vez, el tipo de mujer que podía detener el tráfico solo con caminar por la calle. Cabello rubio que atrapaba la luz del sol como oro hilado. Ojos verdes que brillaban con picardía. Curvas que hacían que hombres hechos y derechos olvidaran sus propios nombres. Ahora se veía quebradiza, desgastada por la culpa y el vino barato. Gracias por venir, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. El apartamento olía a cigarrillos y desesperación. Las botellas vacías se alineaban en el mostrador de la cocina como soldados, y pude ver la silueta de un agujero del tamaño de un puño en el panel de yeso cerca de la puerta principal. Un tipo con clase, dije, asintiendo hacia el daño. Realmente sabe cómo tratar a una dama. No empieces, Nicolás. ¿Dónde está Elena? En su cuarto. No quiere hablar conmigo. Llamé a la puerta de mi hija. Oye, pequeña. Es papá. La cerradura hizo clic y Elena asomó la cabeza. Tenía mi cabello oscuro y los ojos de Lucía. Pero en ese momento, esos ojos estaban rojos de tanto llorar. Papá, ¿qué haces aquí? Me han dicho que tuvisteis algo de jaleo anoche. ¿Quieres contármelo? Miró hacia el salón, donde Lucía fingía no escuchar, luego salió al pasillo y cerró la puerta tras de ella. Braulio estaba borracho. Muy borracho. Empezó a gritarle a mamá por dinero, diciendo que ella le debía por dejarla quedarse en su apartamento. La voz de Elena bajó hasta ser un susurro. Ni siquiera es su sitio, papá. Mamá ha estado pagando todo el alquiler. ¿Qué pasó entonces? Mamá intentó calmarlo, pero él le agarró el brazo y se lo retorció a la espalda. Cuando le dije que parara, le dio un revés en la cara. Las manos de Elena temblaban. Ella se cayó y le salió sangre de la nariz. Pensé que me iba a pegar a mí también, así que corrí a mi habitación. El hielo se formó en mi pecho, ese tipo de frío que precede a la violencia. ¿Te tocó? No, pero estuvo golpeando mi puerta como 10 minutos, gritando que yo era una bruja consentida y que necesitaba aprender a respetar.
Atraje a mi hija hacia un abrazo, sintiendo cómo temblaba contra mi pecho. Por encima de su hombro, pude ver a Lucía mirándonos con una mezcla de culpa y anhelo. Prepara una maleta, le dije a Elena. Te quedas conmigo esta noche. ¿Y mamá? Miré a Lucía, viendo a la mujer que una vez amé enterrada en algún lugar bajo los restos de malas decisiones y hombres peores. Es adulta. Puede cuidarse sola. Pero mientras ayudaba a Elena a recoger sus cosas, Lucía me apartó. Nicolás, hay algo más. Braulio ha estado hablando de su hermano, Raúl. Él es diferente. Antecedentes militares, problemas de ira. Braulio dice que Raúl no olvida cuando alguien se cruza en su camino. Se supone que es una amenaza. Solo te estoy advirtiendo. Braulio podría no ser el único problema. Mientras nos íbamos, noté un trozo de papel que sobresalía de debajo de una revista en la mesa de café de Lucía. La caligrafía era definitivamente la suya. Ese trazo fluido que había visto en tarjetas de cumpleaños y listas de la compra durante 16 años. B. Lo de anoche fue increíble. Nunca me sentí así con N. Me hace sentir viva de nuevo. Tuya para siempre. L. La nota tenía fecha de 3 semanas antes de que yo me enterara de la aventura. 3 semanas antes de que nuestro matrimonio terminara oficialmente. Siempre había sospechado que había habido otros antes que Braulio, pero verlo con su letra se sintió como recibir un mazazo en el pecho. Doblé la nota y me la guardé en el bolsillo. Pruebas. El cuerpo de policía me había enseñado a recoger siempre pruebas. ¿Lista, papá? Preguntó Elena, colgándose la mochila al hombro. Sí, pequeña. Vámonos a casa. Mientras nos alejábamos, sorprendí a Elena mirando por la ventana hacia el edificio de su madre. Papá, tú y mamá volveréis a estar juntos alguna vez. Quise mentir para darle el final de cuento de hadas que todo niño merece. En su lugar, le di la verdad. No, cielo, no estamos bien, dijo ella en voz baja. Quiero a mamá, pero ahora es diferente, está rota, y no creo que Braulio sea quien la rompió. Niña lista, demasiado lista para su propio bien. Aquella noche, después de que Elena se durmiera en su antigua habitación, me senté en mi cocina, mirando la nota de Lucía. Las palabras se desdibujaban mientras las leía una y otra vez. Cada repetición hundía el cuchillo un poco más. Me hace sentir viva de nuevo. Al parecer, 16 años de matrimonio, una casa, una hija y una vida construida juntos la habían hecho sentir muerta. Es bueno saberlo. Mi teléfono sonó a las 23:47. El número de Lucía. Nicolás. Oh, Dios. Nicolás, por favor. La línea se cortó. Estaba buscando mis llaves cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el número de Elena. Papá. Papá, ayúdanos. La voz de Elena era puro terror, gritando sobre lo que parecían muebles siendo lanzados. Le está pegando a mamá. Tiene un cinturón. Y la línea se cortó. Ya me estaba moviendo, agarrando mi bolsa de equipo y dirigiéndome a la puerta. Mis manos estaban firmes mientras marcaba Jorge Martínez, mi segundo al mando y lo más parecido que tenía a un mejor amigo. Jorge, ¿qué pasa? Violencia doméstica en curso. En casa de mi exmujer. Necesito apoyo. Equipo de brecha completo. En camino. Siempre quise ser un personaje secundario en mi propio matrimonio. Ahora tenía la prueba. Pero esta noche, yo iba a tomar el centro del escenario. La lluvia golpeaba mi parabrisas mientras corría por calles vacías hacia el apartamento de Lucía. El furgón de asalto me seguía. Jorge y otros 3 miembros del equipo armados hasta los dientes. Entrar por la fuerza en casa de mi exmujer nunca estuvo en mi lista de deseos, pero aquí estábamos. El complejo de apartamentos se veía diferente a medianoche, más oscuro, más amenazador. La mayoría de las ventanas estaban negras, pero la unidad de Lucía en el segundo piso brillaba con una luz amarilla chillona. Podía oír los gritos incluso desde el aparcamiento. Posiciones de unidad, radié mientras nos acercábamos al edificio. Martínez, toma la salida trasera. Thompson y Walsh, cubrid la escalera. Rodríguez, tú conmigo en la puerta. Recibido, comandante. Subimos las escaleras exteriores en formación táctica, las botas silenciosas sobre el metal mojado. Los gritos eran claros ahora, la voz de un hombre arrastrada por el alcohol y la rabia. ¿Crees que puedes avergonzarme? ¿Llamar a tu exmarido para que venga a salvarte?
Te enseñaré lo que les pasa a las mentirosas. A través de las delgadas paredes, podía oír a Elena sollozando y a Lucía suplicando. Entonces llegó un sonido que hizo que mi sangre se congelara. El chasquido seco del cuero sobre la piel. Para. ¿Le estás pegando a mamá? El grito de Elena cortó la noche como una cuchilla. Presioné mi espalda contra la pared al lado de la puerta e intenté el pomo. Cerrado, pero era un cerrojo barato que no detendría a un adolescente decidido, mucho menos a un equipo de operaciones especiales. Braulio Cano. Grité. Policía Nacional. Abra la puerta inmediatamente. Los gritos en el interior se detuvieron por un momento, luego se reanudaron con una furia aumentada. A la mierda la policía. Esto es entre mi mujer y yo. Miré a Rodríguez, un hombre compacto que podría derribar la puerta de una cámara acorazada si fuera necesario. Él asintió y alzó el ariete. A mi cuenta, 3, 2, 1, brecha. La puerta explotó hacia adentro con un estruendo de madera astillada y metal retorcido. Entramos en el apartamento como el agua, armas listas, voces afiladas con autoridad. Policía, al suelo. La escena que nos recibió pertenecía a una zona de guerra. Muebles volcados, lámparas destrozadas, fotos familiares esparcidas por el suelo con sus marcos rotos. Lucía estaba acurrucada en la esquina cerca de la cocina, con sangre brotando de su nariz y un labio partido. Su camisa estaba rasgada, revelando ronchas rojas y furiosas en su hombro y brazo. Braulio Cano estaba en el centro del caos como una especie de demonio, sin camisa y sudando, con un grueso cinturón de cuero enrollado en su mano derecha. Era más grande de lo que recordaba. 1,90 m, quizás 100 kilos, con el tipo de músculo que proviene de entrenamientos en prisión y ciclos de esteroides. Tatuajes cubrían sus brazos y pecho, arte carcelario tosco que contaba la historia de una vida desperdiciada. Pero lo que me hizo ver rojo fue Elena. Mi hija estaba presionada contra la pared del fondo, con lágrimas corriendo por su rostro, intentando hacerse invisible. Había marcas rojas en su brazo donde él la había agarrado. «Suelta el cinturón», gritó Rodríguez. De rodillas, manos detrás de la cabeza. Los ojos de Braulio estaban desorbitados, las pupilas dilatadas por cualquier cóctel de pastillas y alcohol que corriera por su sistema. Miró nuestro equipo táctico y armas, luego a mí, y sus labios se curvaron en una mueca. Nicolás Fuster. Has venido a jugar al héroe para tu zorra de exmujer. Último aviso, dije con calma. Suelta el cinturón y échate al suelo. En su lugar, Braulio levantó el cinturón como un látigo y dio un paso hacia Elena. En ese momento dejé de ser un oficial de policía y me convertí en algo completamente distinto. Lo golpeé bajo y fuerte, hundiendo mi hombro en su plexo solar con la fuerza suficiente para levantarlo del suelo. Chocamos contra la mesa de café, haciendo saltar cristales por los aires. Él era fuerte, pero yo estaba entrenado. Y lo más importante, estaba furioso. Braulio balanceó el cinturón hacia mi cabeza. Le atrapé la muñeca y la retorcí hasta que oí chasquear los tendones. Gritó y soltó el cinturón, luego intentó darme un rodillazo en la ingle. Me moví, recibí el impacto en mi muslo y clavé mi codo en sus costillas flotantes. Rodríguez, gruñí mientras Braulio intentaba morderme la oreja, échame una mano aquí. Mi compañero se movió con eficiencia profesional, bloqueando los brazos de Braulio a su espalda mientras yo aplicaba presión en su arteria carótida. No lo suficiente para eliminarlo, pero sí para hacer que su visión se volviera gris en los bordes. ¿Te gusta pegar a las mujeres?, le susurré al oído. ¿Qué tal si vemos cómo te las arreglas con alguien que responde? Braulio se agitaba y forcejeaba, pero entre Rodríguez y yo, bien podría haber estado luchando contra una montaña. Podía sentir su pulso martillando contra mi antebrazo, podía oler el whisky barato y la colonia aún más barata en su piel. Pártele un par de brazos, le dije a Rodríguez en voz baja. Mi compañero me miró por un momento y luego asintió. Ajustó su agarre y aplicó palanca a la articulación del hombro de Braulio hasta que algo crujió. El grito de Braulio resonó en las paredes del apartamento. Vaya, dijo Rodríguez sin emoción. El sospechoso se resistió al arresto. Atamos las manos de Braulio a la espalda con bridas, con poca delicadeza, y lo dejamos boca abajo en el suelo del salón. Estaba consciente, pero apenas, gimiendo y mascullando amenazas que nadie escuchaba. Me moví para ver primero a Elena. Se lanzó a mis brazos, temblando como una hoja en un huracán. Tuve tanto miedo, papá. Dijo que me iba a enseñar a respetar como le enseñó a mamá.
Se acabó, pequeña. Ya no puede hacerte daño. Lucía intentaba incorporarse, haciendo muecas de dolor al moverse. Su ojo izquierdo se estaba hinchando y había hematomas con forma de dedos alrededor de su garganta. Nicolás, lo siento. Siento mucho todo. Quería sentir simpatía por ella, pero todo en lo que podía pensar era en la nota que llevaba en el bolsillo. Aquella donde le decía a Braulio que él la hacía sentir más viva de lo que yo nunca lo había hecho. Ahórratelo, dije. Tenemos que llevarte a un hospital. Mientras los paramédicos atendían a Lucía, subiéndola a una camilla, ella me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Nicolás, escúchame. Braulio no estaba solo cuando llegó aquí esta noche. Había alguien más en el aparcamiento. Un hombre en una camioneta vigilando. Probablemente otro borracho, dije. Pero algo frío trepó por mi columna vertebral. No. Los ojos de Lucía estaban muy abiertos por el miedo. Braulio estaba hablando por teléfono con alguien antes de empezar a pegarme. No dejaba de decir, mi hermano quiere conocer al famoso Nicolás Fuster. Dijo, alguien viene. Los paramédicos se la llevaron, dejándome de pie en medio de los restos de su apartamento con más preguntas que respuestas. Braulio estaba inconsciente ahora, con el hombro claramente dislocado, pero viviría, por desgracia. Jorge apareció a mi lado, su rostro curtido se veía sombrío. A sus 45 años, había sido mi compañero durante 8 años y me había acompañado en lo peor del divorcio. Era una de las pocas personas que conocía toda la historia. Reducción limpia, dijo en voz baja. El sospechoso se resistió, atacó a los oficiales, amenazó a civiles, según el protocolo. Gracias. ¿Estás bien, Nicolás? Miré a mi alrededor, al apartamento destruido, a mi hija traumatizada, al hombre que había estado golpeando a mi familia, y sentí que algo frío y duro se instalaba en mi pecho. Sí, estoy perfecto. Pero mientras subíamos a Braulio al coche patrulla, no podía quitarme de la cabeza las palabras de Lucía. Alguien viene. En mi experiencia, cuando los hombres violentos empezaban a hablar de sus hermanos, solía significar que la situación estaba a punto de empeorar mucho. Tenía razón. El hospital olía a desinfectante y sueños rotos. Me senté en la sala de espera con Elena mientras los médicos examinaban a Lucía, observando a mi hija intentar procesar lo que había presenciado. Estaba poniendo una cara valiente, pero podía ver las grietas formándose. Papá, Braulio irá a la cárcel. Durante mucho tiempo, le aseguré. Agresión, violencia doméstica, amenazas terroristas. Tendrás suerte si ve la luz del día antes de que te gradúes en la universidad. Bien. La voz de Elena era dura, más vieja que sus 14 años. Espero que su compañero de celda sea más grande que él. Jorge apareció con 2 vasos de café pésimo y una carpeta de cartón. Pensé que querrías ver esto, dijo, pasándome el archivo. El historial de arrestos de Braulio Cano se leía como un álbum de grandes éxitos de la basura humana. Agresión, lesiones, posesión de pastillas, robo, alteración del orden público. Pero lo que llamó mi atención fue una nota al final de la página. Contacto de emergencia, Raúl Cano. Hermano. Cuéntame sobre el hermano, dije. Jorge pasó a la siguiente página. Raúl Miguel Cano, 36 años, igual que Braulio. Gemelos. Infantería de Marina, 2 misiones en Oriente Medio, dado de baja en condiciones poco honorables. Arrestado 2 veces por agresión. Una vez por proferir amenazas terroristas contra un oficial superior. La foto mostraba a un hombre que se parecía exactamente a Braulio. Pero donde Braulio tenía los bordes blandos de un matón que se aprovecha de los débiles, el rostro de Raúl era todo ángulos afilados y enfoque carnívoro. Sus ojos tenían ese tipo de vacío que he visto en veteranos de guerra que han cruzado líneas de las que no pueden volver. Maravilloso. Así que tenemos a un psicópata bajo custodia y a otro suelto por ahí. Se pone mejor, dijo Jorge con gravedad. Raúl fue arrestado hace 3 meses por acosar a una exnovia. El caso se cerró cuando la víctima se negó a testificar. Estaba asustada, aterrorizada. Según el oficial que intervino, ella recogió sus cosas y se mudó a otra provincia antes que enfrentarse a él en el tribunal. Una doctora se nos acercó, una mujer cansada de unos 50 años con ojos amables. ¿Es usted el señor Fuster? Sí. ¿Cómo está ella? Conmoción cerebral, costillas magulladas, múltiples contusiones. Físicamente estará bien, pero recomendaría asesoramiento psicológico.
Este tipo de trauma puede tener efectos duraderos. ¿Podemos verla? Pregunta por usted. Lucía se veía pequeña y frágil en la cama del hospital, conectada a monitores y vías. La hinchazón alrededor de su ojo había empeorado, y los moretones en su cuello resaltaban como huellas dactilares moradas contra su piel pálida. ¿Cómo te sientes? Pregunté. Como si me hubiera atropellado un camión. Intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor al tirar de su labio partido. Nicolás, sobre lo que dije antes, ahora no. Necesitas descansar. No, escúchame. Raúl Cano es peligroso. Más peligroso que Braulio. He oído historias. ¿Qué tipo de historias? Braulio solía presumir de él. Decía que Raúl nunca perdía una pelea. Que nunca retrocedía ante nadie. Me contó que Raúl una vez mandó a 3 hombres al hospital porque lo miraron mal en un bar. Historias de matones. La mitad probablemente sean mentira. Tal vez. Pero Braulio le tenía miedo. Miedo de verdad. Y Braulio no le teme a casi nada. Elena había estado en silencio durante el intercambio, pero ahora habló. Mamá, ¿por qué te quedaste con Braulio incluso después de que empezara a pegarte? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. No lo sé, cielo. Pensé que me lo merecía. Después de lo que le hice a tu padre, a nuestra familia, pensé que tal vez esto era mi castigo. Esa es la cosa más estúpida que he oído, dijo Elena sin rodeos. Nadie se merece que le peguen. Ni siquiera la gente que comete errores. Niña lista. A veces me preguntaba cómo había resultado tan sabia con unos padres como nosotros. Una enfermera apareció en la puerta. Disculpe, señor Fuster. Hay un hombre abajo preguntando por Lucía Cano. Dice que es su cuñado. El hielo se formó en mi estómago. ¿Cómo es él? Un tipo grande, porte militar, muy educado, pero, vaciló. Hay algo en el que me ha hecho sentir incómoda. Le dije que el horario de visitas había terminado, pero dijo que esperaría. Ya me estaba moviendo hacia la puerta. Jorge, quédate con ellas. No dejes que nadie que no reconozcas se acerque a esta habitación. ¿A dónde vas? A tener una conversación. El vestíbulo del hospital estaba casi vacío a las 2 de la mañana. Divisé a Raúl Cano de inmediato. Estaba de pie cerca del mostrador de información, estudiando el panel del directorio con la atención concentrada de un hombre planeando un ataque. De cerca, era aún más intimidante de lo que sugería su foto. Misma estatura y complexión que Braulio, pero donde su gemelo era blando en los bordes, Raúl era todo músculo magro y violencia contenida. Su cabello estaba cortado con un degradado militar preciso y su ropa estaba limpia y planchada a pesar de la hora. Me vio venir y sonrió. No fue una expresión agradable. Nicolás Fuster. He oído hablar mucho de ti. Raúl Cano, supongo. Aquí para ver cómo está tu hermano. En realidad, estoy aquí para ver cómo está Lucía. Asegurarme de que está bien. Su voz era tranquila, controlada, con apenas un toque de acento andaluz. Braulio puede ser un poco rudo a veces. Un poco rudo. La mandó al hospital. Raúl se encogió de hombros. Lucía es una mujer adulta. Toma sus propias decisiones. Si no le gustaba el estilo de Braulio, podría haberse ido en cualquier momento. Se va ahora. Permanentemente. Ya veremos. La amenaza fue lanzada con tanta naturalidad, de forma tan fáctica, que me tomó un momento procesarla. No era la ira caliente de un matón callejero o la rabia química de un borracho. Esto era algo más frío, más calculador. Déjame ser claro, dije, acercándome. Tu hermano va a ir a prisión. Lucía y mi hija están bajo protección policial. Si te acercas a ellas, te arrestaré yo mismo. ¿Bajo qué cargos? Se me ocurrirá algo. La sonrisa de Raúl se ensanchó. Sabes, Braulio me dijo que eras una especie de tipo duro. Comandante de asalto, héroe de guerra, todo eso. Pero de pie aquí mirándote, no veo mucho. Entonces no estás mirando lo suficiente. Tal vez deberíamos averiguarlo. El vestíbulo estaba vacío excepto por un guardia de seguridad que fingía no mirarnos. Podría haber reducido a Raúl allí mismo, pero sería un espectáculo público innecesario. Mejor esperar al momento adecuado. Esto no ha terminado, dijo Raúl como si leyera mis pensamientos. Lucía pertenece a mi familia ahora.
Tuviste tu oportunidad con ella y la fastidiaste. Es hora de dar un paso al lado y dejar que los hombres de verdad manejen las cosas. Los hombres de verdad no pegan a las mujeres. Los hombres de verdad hacen lo que sea necesario para mantener el orden. Algo que obviamente nunca aprendiste. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, moviéndose con la gracia fluida de un cazador. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Dale mis recuerdos a Lucía. Dile que nos veremos muy pronto. Después de que se fue, me quedé en el vestíbulo vacío, sintiendo como si acabara de ser desafiado a un duelo. Raúl Cano no era solo otro matón buscando problemas. Era algo peor. Un hombre con entrenamiento militar, un historial violento y un rencor personal contra mí. Llamé a Jorge. ¿Cómo está todo arriba? Tranquilo. Lucía duerme. Elena está leyendo. ¿Por qué? Raúl Cano estuvo aquí. Se ha ido, pero no creo que haya terminado. ¿Quieres que pida refuerzos? Todavía no. Pero mantén los ojos abiertos. Este tipo es diferente a su hermano. ¿En qué sentido? Pensé en la sonrisa fría de Raúl, sus amenazas casuales, la forma en que había estudiado el plano del hospital como si estuviera planeando una invasión. Braulio es un matón. Raúl es un soldado. Y creo que acabamos de declarar la guerra. Mientras regresaba a la habitación de Lucía, no podía quitarme la sensación de que caminábamos hacia una trampa. Raúl Cano había venido por una razón. Y no era solo para ver a la novia de su hermano. Estaba reuniendo inteligencia, estudiando su objetivo, preparándose para lo que viniera después. En mi experiencia, eso nunca era una buena señal. La mañana siguiente trajo un desfile de abogados, trabajadores sociales y reporteros. Se había corrido la voz sobre el arresto de Braulio y, de repente, todo el mundo quería saber sobre el comandante de la policía que le había dado una paliza al novio de su exmujer. Estaba sentado en la cafetería del hospital con Elena, picoteando un desayuno que sabía a cartón, cuando Tania Moreno se deslizó en el asiento frente a nosotros. La mejor amiga de Lucía desde el instituto. Tania era una fábrica de cotilleos andante que conocía los asuntos de todo el mundo y no tenía reparos en compartirlos. Nicolás, por Dios, me he enterado de lo que ha pasado. ¿Está Lucía bien? Tania era una de esas mujeres que parecían alimentarse del drama. Pelo rubio platino, demasiado maquillaje y una voz que se oía en 3 provincias. Nunca le había caído bien durante el matrimonio, siempre estaba susurrando al oído de Lucía que ella podía aspirar a algo mejor. Sobrevivirá, dije secamente. No puedo creer que Braulio hiciera algo así. Quiero decir, siempre fue un poco bruto, pero nunca pensé, sabías que era violento. Tania se removió incómoda. Bueno, no violento exactamente, pero Lucía mencionó que tenía mal genio, y hubo un par de veces que vino a trabajar con moratones, y no pensaste en llamar a nadie. No era asunto mío. Lucía es una mujer adulta. Si hubiera querido ayuda, la habría pedido. Elena levantó la vista de su zumo de naranja. Esa es la cosa más estúpida que he oído nunca. Si a tu amiga le están haciendo daño y no la ayudas, eres tan mala como la persona que le pega. Tania se puso roja. No lo entiendes, cariño. Las relaciones de adultos son complicadas. No, no lo son, respondió Elena. No pegas a la gente a la que quieres. Es así de simple. Me sentí orgulloso de mi hija en ese momento. A sus 14 años, tenía una brújula moral más clara que la mayoría de los adultos que conocía. Tania, dije, necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre la relación de Braulio y Lucía. La verdad, no la versión suavizada. Miró a su alrededor nerviosa. No sé si debería. Un hombre puso en peligro a mi hija anoche. Su hermano está lanzando amenazas. Si sabes algo que pueda ayudarme a proteger a mi familia, tienes que hablar. Tania suspiró y se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador. Vale, pero tú no has oído esto de mí. Lucía ha estado pasándolo mal desde el divorcio. Bebiendo más, quedándose fuera toda la noche, trayendo a casa a diferentes hombres. Braulio no fue el primero. ¿Cuántos otros? No lo sé exactamente. 5, quizás 6. Lucía lo llamaba su viaje de sanación, pero sinceramente, Nicolás, creo que solo intentaba hacerse daño a sí misma, o hacértelo a ti. El cuchillo se hundió un poco más. ¿A qué te refieres? Solía hablar de cómo quería encontrar a alguien que fuera todo lo que tú no eras. Peligroso, impredecible, emocionante.
Decía que vivir contigo era como estar casada con un robot. ¿Un robot? Sus palabras, no las mías. Decía que eras demasiado controlado, demasiado predecible, que nunca tomabas riesgos ni hacías nada espontáneo. Pensé en 16 años de matrimonio, en trabajar turnos dobles para pagar la casa, en perder mecenas y funciones escolares porque estaba manteniendo segura la ciudad. Al parecer, ser un adulto responsable me convertía en un robot. Hay más, continuó Tania. Lucía ha estado hablando con un abogado para conseguir la custodia total de Elena. Cree que si puede demostrar que eres violento e inestable, puede sacarte de la vida de Elena por completo. ¿Basándose en qué pruebas? Lo de anoche. Atacaste a Braulio, ¿verdad? Delante de Elena. El abogado de Lucía piensa que eso demuestra que tienes problemas de gestión de la ira. Miré a Tania con incredulidad. Evité que un hombre moliera a golpes a mi hija. Eso se llama ser padre. Yo lo sé y tú lo sabes, pero los abogados pueden retorcer cualquier cosa, especialmente si hay testigos. ¿Qué testigos? Tania se vio aún más incómoda. El hermano de Braulio estaba allí anoche. Raúl. Lo vio todo a través de la ventana. Los abogados de Lucía van a llamarlo como testigo. Las piezas encajaron. Raúl no solo había estado vigilando el hospital. Había estado vigilando el apartamento durante el arresto. Me había visto derribar la puerta, nos había visto a Rodríguez y a mí reducir con dureza a su hermano, y ahora iba a usarlo contra mí en el juzgado. Elena, dije en voz baja, ve a ver cómo está tu madre. Necesito hablar con Tania a solas. Mi hija lanzó a Tania una mirada fulminante y se fue. Niña lista, sabía cuando los adultos estaban a punto de decir cosas que ella no debía oír. Cuéntame sobre Raúl Cano, dije. Solo lo vi una vez. Vino al bar donde Lucía y yo estábamos tomando algo hace un mes. Braulio lo presentó como su hermano gemelo. Dijo que estaba de visita desde otra ciudad. ¿Cuál fue tu impresión? Aterrador. Realmente aterrador. No decía mucho. Solo se quedaba allí sentado mirando a todo el mundo como si estuviera planeando algo. Lucía dijo que le ponía la piel de gallina, pero Braulio parecía tenerle miedo. ¿Miedo cómo? Como un niño pequeño intentando impresionar a su hermano mayor. Braulio no paraba de hablar de todas las cosas duras que había hecho, de todas las peleas que había ganado. Pero Raúl solo lo miraba con esa expresión fría. Finalmente, Raúl dijo algo como, hablas demasiado, hermanito. Y Braulio se calló de inmediato. ¿Hermanito? Eso es lo que me pareció raro. Son gemelos, pero Raúl definitivamente actúa como el mayor. Braulio le consulta todo. Empezaba a tener una imagen más clara de la dinámica de la familia Cano. Braulio era el músculo, el instrumento contundente que resolvía los problemas con violencia, pero Raúl era el cerebro, el que planeaba, calculaba y esperaba el momento adecuado para atacar. Tania, necesito que hagas algo por mí. Mantente alejada de Lucía por un tiempo. No la visites. No la llames. No te involucres en ninguna de estas tonterías legales. ¿Por qué? Porque creo que te están utilizando. El abogado de Lucía no supo por casualidad lo del arresto de anoche. Alguien le dijo exactamente qué buscar y a quién llamar como testigo. Alguien que conoce el sistema lo suficientemente bien como para convertir el hecho de que yo proteja a mi familia en una prueba contra mí. ¿Crees que Raúl? Creo que Raúl Cano es mucho más listo que su hermano y mucho más peligroso. Y creo que ha estado planeando esto durante mucho más tiempo del que ninguno de nosotros imaginaba. Aquella tarde, conduje hasta los juzgados para la comparecencia de Braulio. Quería mirarlo a los ojos cuando el juez leyera los cargos, quería ver su reacción cuando se diera cuenta de en cuántos problemas estaba. La sala estaba casi vacía, excepto por unos pocos abogados y oficiales de la corte. Braulio estaba sentado en la mesa de la defensa con un mono naranja, con el brazo izquierdo en un cabestrillo por su hombro dislocado. Se veía más pequeño de alguna manera, disminuido por la realidad de su situación. Pero lo que captó mi atención fue el hombre sentado en la última fila. Raúl Cano, vestido con un impecable traje azul marino, tomando notas en un bloc legal. Levantó la vista cuando entré y asintió cortésmente, como si fuéramos viejos amigos. La comparecencia fue rápida y brutal. El fiscal leyó una lista de cargos que pondrían a Braulio a la sombra los próximos 5 a 10 años, agresión agravada, violencia doméstica, poner en peligro a una menor, resistencia al arresto y atentado contra la autoridad.
El abogado de oficio de Braulio parecía querer estar en cualquier otro lugar. Cuando terminó, Raúl se me acercó en el pasillo. Día difícil para la familia, dijo en tono de conversación. Tu hermano se lo buscó. Tal vez, pero no puedo evitar pensar que toda esta situación se habría evitado si hubiera sido un mejor marido. Perdona. Lucía no habría necesitado buscar consuelo en otro sitio si la hubieras cuidado mejor. Una mujer así necesita atención, afecto, emoción. Por lo que he oído, tú no le diste nada de eso. Tú no sabes nada de mi matrimonio. Sé que Lucía ha estado compartiendo algunas historias muy interesantes sobre lo frío que eras, lo controlador, sobre cómo usabas tu trabajo como excusa para evitar la intimidad. La sonrisa de Raúl era afilada como una cuchilla. Es bastante habladora cuando se toma unas copas. La implicación me golpeó como un impacto físico. Has estado hablando con Lucía. Nos hemos vuelto bastante cercanos. Ella necesita a alguien que la entienda, alguien que pueda darle lo que le ha faltado. Mantente alejado de ella. No creo que esa sea ya tu decisión. Perdiste ese derecho cuando firmaste los papeles del divorcio. Raúl se alejó, dejándome en el pasillo del juzgado con la amarga comprensión de que esto ya no se trataba solo de Braulio. Su hermano había estado jugando a largo plazo, usando la soledad y la culpa de Lucía para posicionarse como su protector y confidente, y yo apenas empezaba a entender lo profundo que era este agujero. 3 días después, mi casa parecía una zona de guerra. Llegué del trabajo y encontré todas las ventanas de la planta baja destrozadas, pintura en spray cubriendo la puerta principal y mi buzón doblado por la mitad. El mensaje estaba escrito con pintura roja en la puerta del garaje: tú eres el siguiente. Jorge ya estaba allí con un equipo de científica tomando fotos y recogiendo pruebas. Se veía sombrío cuando se acercó a mí. Las cámaras de seguridad lo captaron, dijo, pasándome una tableta con las grabaciones. 3 hombres, rostros cubiertos, pero mira esto. El vídeo mostraba a 3 figuras moviéndose rápidamente alrededor de mi casa, trabajando con precisión militar. Pero cuando uno de ellos levantó el brazo para lanzar una piedra a través de la ventana de mi cocina, su manga se retrajo para revelar un tatuaje distintivo. Un escudo de operaciones especiales con anclas cruzadas. Raúl Cano, dije. Es lo que estoy pensando. Pero demostrarlo va a ser otra historia. Caminé por mi casa catalogando los daños. Habían sido minuciosos, pero no aleatorios. Las fotos familiares estaban destrozadas, pero los aparatos electrónicos intactos. Mi dormitorio había sido revuelto, pero no habían robado nada. Esto no era un robo. Era un mensaje. Papá. Elena apareció en el umbral, su rostro pálido. ¿Qué ha pasado? Solo un poco de vandalismo. Nada que no podamos arreglar. Esto es por Braulio, ¿verdad? Por lo que le hiciste. Quería mentir para protegerla de la realidad de que ahora éramos objetivos en la guerra de otra persona. Pero Elena era demasiado lista para ficciones reconfortantes. Sí, pequeña. Es por Braulio. ¿Estamos seguros aquí? Miré a mi alrededor, a mi hogar violado, a los cristales rotos y las palabras de odio, y tomé una decisión. Prepara una maleta. Nos quedamos en otro sitio esta noche. Pero mientras cargábamos las maletas en mi coche, mi teléfono sonó. El número de Lucía. Nicolás. Oh Dios, Nicolás. Estuvieron aquí. Estuvieron en mi apartamento. ¿Quién estuvo allí? No lo sé. Volví del hospital y todo estaba destruido. Pero hay una nota. Dice que saben a qué instituto va Elena. El hielo en mi pecho se convirtió en fuego. Amenazarme a mí era una cosa. Amenazar a mi hija era algo completamente distinto. ¿Dónde estás ahora? En casa de Tania. Pero Nicolás, tengo miedo. ¿Y si vuelven? No lo harán. Me voy a encargar de ello. Colgué y llamé a Jorge. Necesito un favor. Extraoficial. ¿Qué tipo de favor? Del tipo que no aparece en ningún informe. Esa noche, tendí una trampa. Dejé caer la información a través de Tania de que Lucía se estaba quedando en una casa franca en el barrio de Nazaret, una dirección ficticia en una zona industrial donde tendría mucho espacio para maniobrar. Luego esperé. Raúl Cano era demasiado listo para venir él mismo, pero contaba con que su arrogancia lo hiciera descuidado. Había estado escalando de forma constante, volviéndose más audaz con cada movimiento. Tarde o temprano, cometería un error. No tuve que esperar mucho. A las 23,
30, una camioneta oscura pasó lentamente por la dirección que le había dado a Tania. Hizo 3 pasadas y luego aparcó entre las sombras de 2 naves industriales. Observé a través de los prismáticos de visión nocturna como 2 hombres bajaban y empezaban a moverse hacia el edificio. Uno de ellos era definitivamente Raúl, incluso en la oscuridad, podía reconocer su porte militar. El otro era más pequeño, probablemente uno de los socios criminales de Braulio, buscando ganar algo de dinero rápido. Dejé que llegaran a mitad de camino del edificio antes de moverme. La tira de clavos que había extendido por el callejón era casi invisible en la penumbra. Oí el estallido seco de los neumáticos pinchados, seguido de maldiciones cuando Raúl se dio cuenta de que lo habían engañado. Mierda, es una trampa. Corrieron hacia su camioneta, pero con 4 ruedas pinchadas no iban a ir a ninguna parte. Emergí de mi escondite detrás de un contenedor. Linterna táctica en una mano, taser en la otra. Raúl Cano. Policía. Al suelo. En lugar de rendirse, el compañero de Raúl sacó un cuchillo y cargó contra mí. Esquivé su acometida torpe y lo alcancé con el taser. 50.000 voltios lo derribaron como un saco de cemento. Raúl fue más listo. Usó la distracción de su amigo para flanquearme, moviéndose con la gracia fluida de un soldado entrenado. Lo oí venir en el último segundo y me giré, pero ya estaba dentro de mi guardia. Caímos con fuerza, rodando por el asfalto roto y los escombros esparcidos. Raúl era fuerte y rápido, pero yo tenía 15 años de entrenamiento en el GOES y la furia de un padre protegiendo a su hija. Intentó aplicarme una llave al cuello. Clavé mi codo en su plexo solar y sentí como gemía de dolor. Rodó para alejarse y se levantó con un trozo de barra de hierro en la mano. Deberías haberte metido en tus asuntos, Fuster. Tú lo convertiste en mi asunto cuando amenazaste a mi hija. Lanzó la barra contra mi cabeza. Me agaché y lo tacleé por la cintura, empujándolo hacia atrás contra el lateral de una nave. El impacto hizo que el arma cayera de sus manos, pero él respondió dándome un rodillazo en las costillas. El dolor explotó en mi pecho, pero aguanté, usando mi peso para inmovilizarlo contra la pared. Raúl intentó morderme la oreja tal como su hermano había hecho. Al parecer, era una tradición familiar. Le di un cabezazo en la nariz. La sangre brotó de su rostro y se tambaleó hacia atrás, aturdido. ¿Has tenido suficiente?, pregunté. Su respuesta fue escupir sangre y cargar contra mí de nuevo. Esta vez estaba preparado. Le atrapé la muñeca cuando lanzó un puñetazo, le retorcí el brazo a la espalda y lo estampé de cara contra la grava. En segundos, lo tenía inmovilizado con bridas. Estás arrestado por acoso, amenazas terroristas y daños a la propiedad. No puedes demostrar nada. No tengo por qué hacerlo. Te tengo en vídeo vandalizando mi casa, y tu amigo aquí presente cantará en cuanto le ofrezcamos un trato. El compañero de Raúl seguía convulsionando por el taser, pero estaba lo suficientemente consciente para oír cada palabra. Pude ver el cálculo en sus ojos. Lealtad a Raúl frente a 5 o 10 años de prisión. Espera, dijo el hombre débilmente. Quiero hacer un trato. El rostro de Raúl se volvió blanco de rabia. Maldito cobarde. Cállate, Raúl. Dijiste que esto sería dinero fácil. No dijiste nada de pelear con la policía. Mientras lo subíamos al furgón policial, Raúl me miró con puro odio. Esto no ha terminado, Fuster. Crees que eres duro porque has tenido suerte esta noche. Tengo amigos, recursos, conexiones que no puedes ni imaginar. Cuando salga, voy a destruir todo lo que te importa. Eres bienvenido a intentarlo. Pero mientras veía alejarse el furgón, no podía quitarme de encima la sensación de que Raúl tenía razón en una cosa, esto estaba lejos de terminar. Había escalado del vandalismo a la confrontación directa. Y cada vez que lo detenía, volvía con más fuerza y más inteligencia. La pregunta era, ¿qué intentaría después? Recibí mi respuesta 2 días después, cuando los servicios de protección de menores aparecieron en mi puerta con una orden judicial para retirar a Elena de mi custodia. Señor Fuster, soy Juana Valls, de Protección de Menores. Tengo aquí una orden judicial relativa a la seguridad de su hija. La trabajadora social era una mujer delgada y nerviosa de unos 50 años que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Estaba en mi porche con un oficial de policía y una pila de documentos legales, evitando mi mirada. ¿Qué tipo de orden judicial? Retirada de custodia de emergencia.
Tenemos informes creíbles de que Elena está en peligro debido a su implicación en actividades criminales en curso. Escaneé los papeles, sintiendo cómo mi presión arterial subía con cada línea. Alguien había presentado una denuncia alegando que yo estaba usando mi posición como oficial de policía para ejercer la justicia por mi mano, que había amenazado y atacado a múltiples individuos y que mi hogar era ahora un objetivo de represalias. ¿Quién ha presentado esta denuncia? No tengo libertad para decírselo, pero las acusaciones son bastante graves. Múltiples testigos han dado un paso adelante. Déjame adivinar, Raúl Cano y su abogado. El incómodo silencio de Juana Valls fue respuesta suficiente. Esto es mentira, dije. Soy un oficial de policía jurado. Nunca he sido acusado de ningún crimen, nunca he sido disciplinado por mi departamento. Señor Fuster, entiendo su frustración, pero tenemos que tomarnos estas acusaciones en serio. Hasta que podamos llevar a cabo una investigación completa, Elena debe ser puesta bajo custodia protectora. ¿Custodia protectora de qué? Soy su padre. De la situación peligrosa que usted ha creado al antagonizar a criminales violentos. A través de la ventana, podía ver a Elena escuchando cada palabra. Su rostro estaba pálido pero decidido, y pude verla calculando opciones tal como yo le había enseñado. ¿Puedo al menos hablar con mi hija antes de que se la lleven? Por supuesto, pero por favor, sea breve. Llevé a Elena a la cocina, fuera del alcance del oído de la trabajadora social. Escúchame con atención, dije en voz baja. Esto es temporal. Raúl Cano está usando el sistema contra nosotros, pero vamos a ganarle en su propio juego. Papá, no quiero irme con ellos. Lo sé, pequeña, pero si luchas contra esto ahora, solo empeorarás las cosas. Sigue la corriente, colabora, y te tendré de vuelta en casa en una semana. Prometido. Prometido. Pero hay algo que necesito que hagas primero. Le entregué una pequeña grabadora digital, de las que uso para entrevistar a testigos. Si alguien intenta decirte qué decir sobre mí, si alguien intenta que mientas o exageres, quiero que lo grabes. Puedes hacerlo. ¿Y si me registran? Escóndela en tu ropa interior. No pueden registrarte ahí sin un oficial presente, y para entonces ya estarás en el centro de acogida. Elena me abrazó con fuerza. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Y Elena, no confíes en nadie que te haga preguntas sobre nuestra familia. La única persona con la que debes hablar es con tu abogado de oficio. Ver a mi hija alejarse con extraños fue lo más difícil que había hecho nunca. Pero mientras la furgoneta de servicios sociales desaparecía por la esquina, yo ya estaba planeando mi contraataque. La primera llamada que hice fue a mi abogada, una mujer de lengua afilada llamada Patricia Vicente, que se especializaba en derecho de familia y tenía reputación de merendarse a los abogados contrarios. Nicolás, me he enterado de lo de la custodia. Esto es una ejecución pública. Puedes combatirlo. Ya lo estoy haciendo. He pedido una audiencia de emergencia y estoy solicitando toda la documentación relacionada con la denuncia. Quienquiera que haya hecho esto fue descuidado. Hay errores de procedimiento por todas partes en estas actas. ¿Cuánto tiempo? 72 horas, quizás menos. Pero Nicolás, tienes que estar impecable hasta entonces. Nada de contacto con los hermanos Cano, nada de justicia por tu mano, nada de tonterías de vaquero. Entendido. Entendido. Pero no tenía intención de quedarme sentado mientras Raúl Cano intentaba destruir a mi familia. La segunda llamada fue para Jorge. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Raúl Cano. Registros financieros, registros telefónicos, historial de viajes, socios conocidos, todo. Nicolás, estás caminando por una línea muy fina. Mi hija está en un centro de acogida por culpa de este imbécil. La línea ya no existe. Jorge se quedó callado un momento. Dame 6 horas. La información que me trajo fue una mina de oro. Raúl Cano no era solo un exmilitar violento. Era un criminal de carrera que había estado pasando bajo el radar durante años. Los registros bancarios mostraban depósitos de una docena de fuentes diferentes, ninguna de ellas un empleo legítimo. Los registros telefónicos revelaban contactos regulares con traficantes de pastillas conocidos, contrabandistas de armas y otras empresas criminales. Pero el descubrimiento más interesante fue un patrón de reclamaciones a seguros. En los últimos 5 años, Raúl había estado involucrado en 7 accidentes diferentes, choques de coche, lesiones laborales, caídas, cada uno resultando en una indemnización sustancial. Fraude al seguro, dijo Jorge.
Este tipo lleva años estafando. Podemos demostrarlo. Con las pruebas adecuadas, sí. Pero nos llevaría meses armar un caso. No tengo meses. Necesito algo ya. Fue entonces cuando Jorge me mostró las fotos de vigilancia. ¿Recuerdas esa nave donde redujiste a Raúl? Bueno, resulta que la ha estado usando como base de operaciones. Mira esto. La foto mostraba a Raúl reuniéndose con varios personajes de dudosa reputación durante las últimas semanas. Tratos de pastillas, transferencias de armas, sesiones de planificación para lo que parecían robos o asaltos a viviendas. ¿Cómo has conseguido esto? Un soplo anónimo. Alguien lleva tiempo vigilando a Raúl, documentando sus actividades. ¿Alguien? Jorge se encogió de hombros. Podría ser un criminal rival. Podría ser un poli infiltrado. Podría ser alguien con un rencor personal. ¿Importa? No importaba. Lo que importaba era que ahora tenía pruebas de la actividad criminal en curso de Raúl. Pruebas que destruirían su credibilidad como testigo contra mí. Pero mientras estudiaba las fotos, noté algo que hizo que mi sangre se congelara. Al fondo de una imagen, parcialmente oscurecida por las sombras, había una figura familiar. Lucía. Estaba de pie junto a la camioneta de Raúl hablando animadamente con él. La marca de tiempo mostraba que la foto fue tomada hace 3 días, el mismo día que me llamó llorando porque habían vandalizado su apartamento. Hijo de, susurré. ¿Qué? Lucía ha estado trabajando con él. Todo esto, la queja de custodia, las acusaciones contra mí, ella le ha estado dando información a Raúl. Jorge miró la foto más de cerca. ¿Estás seguro de que es ella? Positivo. Mira la forma en que está de pie, cómo gesticula con las manos. Es mi exmujer. Las piezas estaban encajando ahora. La repentina preocupación de Lucía por mi comportamiento violento, el conocimiento detallado de su abogado sobre mis enfrentamientos con los hermanos Cano, la denuncia de custodia perfectamente programada, todo era parte de un ataque coordinado diseñado para aislarme de mi hija y destruir mi reputación. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba Lucía aliándose con el hombre cuyo hermano la había golpeado? La respuesta me llegó como un golpe en el estómago. Raúl no solo había estado manipulando a Lucía. La había estado seduciendo, jugando con su culpa y su soledad, convenciéndola de que yo era el verdadero villano de la historia, y ella se lo había creído por completo. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Hola, Nicolás. La voz de Raúl era tranquila, segura. ¿Cómo se siente perder todo lo que te importa? ¿Desde dónde llamas? Eso no es importante. Lo que importa es que entiendas la nueva realidad. Elena se ha ido. Lucía te odia. Y tu preciada reputación está a punto de ser destruida. Cometiste un error, Raúl. Te volviste codicioso. ¿De qué estás hablando? Sé lo del fraude al seguro, los tratos de pastillas, el tráfico de armas. Tengo fotos, registros financieros, pruebas suficientes para meterte entre rejas los próximos 20 años. Raúl guardó silencio durante un largo momento. Estás de farol. Pruébame. Puedo tener a la policía judicial en tu puerta en 1 hora. Incluso si eso es cierto, no cambia nada. Elena sigue bajo protección del Estado, y se quedará allí hasta que aprendas a jugar con mis reglas. ¿Y qué reglas son esas? Sencillo. Desapareces, dejas tu trabajo, te vas de la ciudad, empiezas de cero en otro sitio. Haz eso y me aseguraré de que retiren la orden de custodia. Y si no lo haces, Elena crecerá pensando que su padre es un psicópata violento que se preocupaba más por la venganza que por proteger a su familia. La línea se cortó. Me quedé sentado en mi casa vacía, rodeado de los restos de mi vida, y me di cuenta de que Raúl Cano había estado jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Cada movimiento que había hecho, él lo había anticipado. Cada fortaleza que yo tenía, él la había convertido en una debilidad. Pero había cometido un error crucial. Había asumido que perderlo todo me haría débil, desesperado, dispuesto a rendirme. En cambio, me hizo peligroso. Porque un hombre que no tiene nada que perder es el hombre más peligroso de todos. La nave abandonada junto al río se alzaba como un cáncer en la orilla del Turia. Un reliquia del pasado industrial de la ciudad que ahora servía como patio de recreo para criminales y yonkis. A las 11 de la noche de un jueves lluvioso, era el lugar perfecto para una confrontación final. Había estado planeando este momento durante 3 días, desde que recibí el ultimátum de Raúl,
irme de la ciudad o perder a mi hija para siempre. Una elección sencilla, excepto por el hecho de que nunca se me han dado bien las cosas sencillas. La nave era enorme, 4 plantas de acero oxidado y ventanas rotas, con suficientes escondites y rutas de escape para convertirla en una pesadilla táctica. Pero conocía el plano por una redada de drogas que hicimos allí hacía 2 años, y me había pasado la tarde preparándola con algunas modificaciones creativas. Jorge estaba posicionado en el tejado del edificio adyacente con un rifle de precisión y visor nocturno. No para eliminar, no éramos asesinos, sino para proporcionar cobertura y asegurarse de que nadie abandonara la fiesta antes de tiempo. Cobertura en posición, su voz crujió en mi auricular. Cuento 3 vehículos en el aparcamiento. La camioneta de Raúl, el sedán de Lucía y un todoterreno negro que no reconozco. Recibido. ¿Cuánta gente? Difícil de decir. Los cristales están tintados, pero veo movimiento en la segunda planta. Parece que se han instalado en la antigua zona de oficinas. Revisé mi equipo una última vez, chaleco táctico, granadas segadoras, bridas, spray de pimienta y un taser. Nada de armas letales. Esto no se trataba de eliminar a nadie. Se trataba de justicia. El tipo de justicia que los tribunales no podían dar y los abogados no podían negociar. Recuerda, dije por el radio, lo hacemos limpio. Sin fuerza excesiva, sin daños permanentes. Solo lo suficiente para dejar claro un punto. ¿Qué punto es ese? Que algunas personas solo entienden un idioma. Entré en la nave por un muelle de carga en el lado sur, moviéndome con cuidado a través del laberinto de maquinaria abandonada y escombros. El aire olía a óxido y descomposición, con un trasfondo de algo químico que me hacía arder la nariz. Las voces resonaban desde la segunda planta, el barítono calmado de Raúl, el tono más agudo de Lucía y al menos otros 2 hombres que no reconocí. Estaban discutiendo por algo, pero no podía distinguir las palabras. Las escaleras a la segunda planta eran de rejilla de acero, diseñadas para que el movimiento silencioso fuera imposible. Pero yo también venía preparado para eso. Las pequeñas cargas que había colocado antes estallaron con golpes sordos, eliminando las luces de todo el edificio. ¿Qué demonios? Calma. Está aquí. La iluminación de emergencia se activó, bañándolo todo con un inquietante resplandor rojo. Perfecto. Me había entrenado para operaciones con poca luz durante toda mi carrera, mientras que los amigos criminales de Raúl probablemente estarían ciegos sin su iluminación normal. Subí las escaleras como el humo, usando el caos para acortar distancias. A través de las ventanas de la oficina, pude ver 4 figuras, Raúl, Lucía y 2 hombres desconocidos. Uno de ellos sostenía lo que parecía una pistola. Hora de igualar las apuestas. La segadora estalló como un sol en miniatura, llenando la oficina de una luz cegadora y un ruido ensordecedor. Entré por la puerta antes de que los ecos se disiparan, taser en mano. El pistolero cayó primero, 50.000 voltios convirtieron sus músculos en gelatina. Su arma golpeó el suelo, lejos de su alcance. El amigo de Raúl, un tipo delgado con tatuajes de prisión y dientes amarillos, intentó cargar contra mí con un cuchillo. Esquivé su torpe ataque y le presenté a mi amigo, el spray de pimienta. Cayó gritando, arañándose los ojos ardientes. Eso dejó a Raúl y Lucía. Mi exmujer estaba pegada a la pared del fondo, su rostro era una máscara de terror y culpa. Parecía mayor de sus 38 años, desgastada por meses de malas decisiones y peor compañía. Raúl estaba en el centro de la habitación como un cazador, tranquilo a pesar del caos a su alrededor. Llevaba un chaleco táctico similar al mío, y sus manos estaban vacías pero listas. Hola, Nicolás. Justo a tiempo. ¿Dónde está mi hija? Segura, por ahora. Ese no era el trato. Dijiste que si venía solo, dije muchas cosas. La mayoría eran mentira. La sonrisa de Raúl era fría como el invierno. ¿De verdad pensaste que te dejaría marchar después de todo lo que le has hecho a mi familia? Tu familia. Tu hermano es una basura que pega a las mujeres, y tú no eres mucho mejor. Braulio cometió errores. Dejó que sus emociones lo controlaran. Fue descuidado. Lo atraparon. Pero sigue siendo mi hermano, y nadie toca a mi familia sin consecuencias. Curioso, yo siento lo mismo por mi hija. Giramos el uno alrededor del otro como lobos buscando una apertura. Raúl se movía con la gracia fluida de un carnicero entrenado, pero yo podía ver las señales, el ligero favor que le hacía a su lado izquierdo donde le dañé las costillas,
la forma en que mantenía su mano derecha posicionada para sacar un arma oculta. ¿Sabes cuál es tu problema, Fuster? Crees que ser poli te hace especial. Crees que esa placa te da derecho a jugar a ser juez y jurado. Creo que me da la responsabilidad de proteger a inocentes de cazadores como tú. Inocentes. Raúl se rió. Mira a tu alrededor. Tu exmujer lleva semanas dándome información sobre ti. Me dijo tu horario, tus hábitos, dónde te gusta comer. Incluso me dio los códigos de seguridad de tu casa. Miré a Lucía, viendo la verdad en su expresión de culpabilidad. ¿Por qué? Porque te odia, dijo Raúl. Porque la hiciste sentir pequeña y sin valor durante 16 años. Porque te importaba más tu trabajo que tu familia. Eso no es cierto. Ah, no. ¿Cuántas cenas te perdiste? ¿Cuántas funciones escolares, fiestas de cumpleaños, aniversarios? Estabas tan ocupado jugando al héroe para extraños que olvidaste ser marido y padre. Las palabras golpearon como impactos físicos porque contenían la suficiente verdad para doler. Me había perdido cosas, había puesto el trabajo antes que a la familia más veces de las que debería. Pero eso no justificaba lo que Lucía había hecho. Así que decidiste destruirme. Decidí darle a Lucía lo que necesitaba. Alguien que la pusiera primero, alguien que entendiera lo que vale. Haciendo que tu hermano le pegara. La expresión de Raúl se oscureció. Ese no era el plan. Braulio debía asustarla, hacerla dependiente de nosotros para su protección. Pero se dejó llevar. Permitió que su temperamento le ganara. Y cuando eso no funcionó, decidiste quitarme a mi hija. Elena está mejor sin ti. Lucía y yo podemos darle un hogar estable, una familia de verdad. Fue entonces cuando comprendí todo el alcance de su plan. Esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de sustitución. Raúl pretendía ocupar mi lugar en mi vida, llevarse a mi exmujer y a mi hija, y borrarme por completo. Sobre mi cadáver. Eso se puede arreglar. Raúl se movió como un rayo, sacando un cuchillo de su bota y lanzándose a mi garganta. Apenas pude levantar el brazo a tiempo para bloquear el tajo, sintiendo como la hoja cortaba mi chaqueta. Chocamos contra un escritorio, esparciendo papeles y restos. Raúl era fuerte y rápido, pero yo tenía 15 años de combate cuerpo a cuerpo y la furia de un padre protegiendo a su pequeña. Intentó darme un rodillazo en la ingle. Me moví y recibí el golpe en mi muslo, luego clavé mi codo en su plexo solar. Gimió y retrocedió tambaleante, pero mantuvo el cuchillo. Deberías haber aceptado mi trato, jadeó. Deberías haberte marchado. Yo no me rindo ante los matones. Vino hacia mí de nuevo, el cuchillo trazando patrones precisos en el aire. Entrenamiento militar. Sabía cómo usar esa hoja. Agarré una silla y la usé para mantener la distancia entre nosotros, buscando una apertura. Lucía. Gritó Raúl. Coge el arma. Mi exmujer estaba paralizada contra la pared, mirándonos con ojos desorbitados. Raúl, para esto. Dijiste que nadie saldría herido. Los planes cambian. Coge el maldito arma. En lugar de eso, Lucía corrió hacia las escaleras. Mujer lista, finalmente se había dado cuenta de con qué clase de hombre se había aliado. La distracción de Raúl me dio la oportunidad que necesitaba. Le lancé la silla a las piernas, enredándolo, y luego lo tacleé por la cintura. Caímos al suelo con violencia, rodando sobre cristales rotos y basura esparcida. El cuchillo salió volando, tintineando por el suelo. Intenté inmovilizar los brazos de Raúl, pero era más fuerte de lo que esperaba. Se retorcía e intentaba quitárselo de encima. ¿Crees que has ganado? Gruñó. Aunque me elimines, nunca recuperarás a Elena. Tengo amigos, conexiones. Se asegurarán de que seas marcado como un psicópata violento que mató a un hombre desarmado. ¿Quién ha hablado de matar? Saqué las bridas y aseguré sus manos a la espalda, luego lo puse en pie. Los dos socios de Raúl seguían fuera de combate, uno inconsciente por el taser, el otro ciego e indefenso por el spray. Jorge, aquí Nicolás. Edificio asegurado. Que entre la caballería. Recibido. Tiempo estimado, 2 minutos. Pero Raúl no había terminado. Incluso atado e indefenso, seguía hablando, intentando herirme. ¿Sabes lo que Lucía me contó de ti? Dijo que eras aburrido en la cama. Que hacer el amor contigo era como acostarse con una máquina.
Mucha técnica, nada de pasión. Lo ignoré, concentrándome en asegurar la escena para los oficiales que llegaban. Solía fingir sus orgasmos, Nicolás, todas y cada una de las veces, decía que era más fácil que intentar enseñarte cómo complacer a una mujer. Sigue hablando. Solo me estás dando más pruebas de tus tácticas de manipulación psicológica. ¿Crees que es eso? Manipulación. Raúl se rió. Lucía vino a mí. Nicolás, ella me buscó porque estaba desesperada por un hombre de verdad. Fue entonces cuando Lucía reapareció en la puerta flanqueada por dos oficiales de asalto. Su rostro estaba surcado por las lágrimas y parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Nicolás, dijo en voz baja. Tengo que decirte algo. Guárdalo para tu abogado. No, tienes que oír esto. Tomó un respiro tembloroso. Raúl me ha estado chantajeando. Dijo que si no lo ayudaba, le haría daño a Elena. Estudié el rostro de mi exmujer, buscando señales de engaño. Después de 16 años de matrimonio, conocía todos sus tics, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, como no podía sostenerme la mirada cuando mentía. Estaba diciendo la verdad. ¿Qué tipo de chantaje? Fotos, vídeos, cosas de cuando bebía mucho, cuando no pensaba con claridad. Raúl dijo que las publicaría en internet, las mandaría a mi trabajo, se las enseñaría a Elena. ¿Qué tipo de fotos? El rostro de Lucía se puso rojo de vergüenza. Comprometedoras, con Braulio, con otros hombres. Estaba borracha. Estaba sufriendo. Tomé decisiones estúpidas. La última pieza del rompecabezas encajó. Raúl no solo había estado manipulando a Lucía, había estado documentando su autodestrucción, acumulando munición para usarla contra ella cuando llegara el momento. Podrías haber acudido a mí, dije. ¿Cómo? Me odiabas después de lo que le hice a nuestro matrimonio. ¿Por qué ibas a ayudarme? Porque eres la madre de Elena. Porque a pesar de todo, no quería verte destruida. Raúl escuchaba la conversación con una furia creciente. Sois patéticos los dos. Lucía, eres una zorra sin espina dorsal. Lo golpeé. No con un arma, ni con precisión táctica, solo un derechazo directo que hizo que su cabeza saltara hacia atrás y le partió el labio. Eso es por llamar zorra a la madre de mi hija. La sangre goteó por la barbilla de Raúl, pero él seguía sonriendo. ¿Te sientes mejor? ¿Crees que eso soluciona algo? De hecho, sí, me siento mejor. Más agentes estaban entrando en el edificio ahora, asegurando la escena y llevándose a los criminales bajo custodia. Pero yo no había terminado con Raúl Cano todavía. ¿Dónde está mi hija? Vete a la mierda. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. ¿Ves esto? Es un mensaje de texto que envié antes de venir aquí esta noche. Una palabra, ya. Mi abogado está esperando con agentes federales que tienen órdenes de arresto contra ti por fraude al seguro, tráfico de armas y transporte de mercancías robadas. La expresión confiada de Raúl flaqueó por primera vez. Así es, continué. Mientras tú perdías el tiempo jugando con mi familia, yo estaba construyendo un caso real contra ti. Registros bancarios, imágenes de vigilancia, testimonios de tus socios criminales que estuvieron sorprendentemente ansiosos por cooperar cuando se dieron cuenta de en cuántos problemas estaban. Estás de farol. Ah, sí. Porque en unos 30 segundos, esos agentes federales van a empezar a ejecutar órdenes de registro en cada propiedad que poseas o a la que tengas acceso, incluyendo el trastero donde has estado guardando mercancía robada y el apartamento donde has estado reteniendo a mi hija. El rostro de Raúl se volvió blanco. No puedes probarlo. Puedo probarlo todo, tus estafas al seguro, tus tratos de pastillas, el tráfico de armas, el secuestro de una menor. Te enfrentas a 25 años o cadena perpetua, Raúl. La única pregunta es si quieres hacerlo por las buenas o por las malas. El sonido de las sirenas estaba cada vez más cerca. No solo la policía local, sino agentes federales con órdenes y autoridad para desmantelar la vida de Raúl pieza por pieza. Última oportunidad, dije. ¿Dónde está Elena? Raúl me miró durante un largo momento, el cálculo parpadeando tras sus ojos. Finalmente, sus hombros se hundieron en señal de derrota. Está en mi apartamento. Calle de la Paz, número 12, planta 3B. No está herida. No soy un monstruo. No, solo eres un criminal que amenaza a niños para conseguir lo que quiere. Los agentes federales irrumpieron en el edificio,
liderados por una mujer de aspecto severo. Agente Sarah Chen, policía judicial, anunció. ¿Cuál de ustedes es Raúl Cano? Señalé al hombre atado que sangraba por el labio. Ese sería él, y acaba de confesar que secuestró a mi hija. Lo que siguió fue un ballet de justicia cuidadosamente orquestado. Raúl y sus socios fueron informados de sus derechos y llevados bajo custodia federal. Lucía fue puesta bajo protección como testigo, finalmente libre del chantaje y la manipulación que habían controlado su vida durante meses. Y recuperé a mi hija. Elena estaba exactamente donde Raúl dijo que estaría, ilesa, pero asustada. Encerrada en un dormitorio de su apartamento con nada más que un cubo para sus necesidades y una bolsa de comida rápida para alimentarse. Cuando derribé la puerta y la vi sentada en aquel colchón, mi corazón se rompió y se elevó al mismo tiempo. Papá. Se lanzó a mis brazos y la abracé como si nunca fuera a soltarla. Se acabó, pequeña. Se acabó todo. ¿Estás seguro? Miré alrededor del apartamento de Raúl, viendo las pruebas de sus crímenes esparcidas por todas partes, mercancía robada, armas, pastillas y, lo más condenatorio de todo, un ordenador lleno de material de chantaje que había estado usando para controlar a sus víctimas. Sí, estoy seguro. Raúl Cano va a ir a prisión durante muchísimo tiempo. Mientras salíamos de aquel apartamento juntos, Elena hizo la pregunta que yo había estado temiendo. Papá, ¿qué va a pasar con mamá? Pensé en Lucía, en la mujer que una vez amé y en la persona rota en la que se había convertido, en las decisiones que había tomado y el precio que había pagado por ellas. No lo sé, cielo, pero pase lo que pase, tendrá que enfrentarlo sin nosotros. Bien, dijo Elena con firmeza. Quiero a mamá, pero estoy harta de su drama. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser normales. ¿Normales? Después de todo lo que habíamos pasado, lo normal sonaba como el paraíso. 6 meses después, Raúl Cano fue sentenciado a 30 años de prisión por cargos que iban desde el fraude hasta el secuestro. Braulio recibió 10 años por agresión y violencia doméstica. Lucía entró en rehabilitación y acabó mudándose a otra provincia, enviando cartas ocasionales que Elena solía tirar a la basura sin leer. Y yo volví a ser comandante del equipo de asalto, padre y un hombre que había aprendido que, a veces, la única forma de proteger a la gente que amas es estar dispuesto a perderlo todo en el proceso. Pero no lo perdí todo. Conservé lo que más importaba, el respeto de mi hija, mi propia integridad y el conocimiento de que, cuando los hombres malvados amenazan a los inocentes, todavía hay quienes están dispuestos a levantarse y luchar. Incluso si eso significa echar abajo unas cuantas puertas por el camino.